Bienvenidos a un nuevo video del profesor Pablo, esta vez para historia de cuarto año, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que va a ser el texto que les corresponde esta semana. Perdónenme, estoy un poquito cansado, pero bueno, me ven la cara así media demacrata, pero bueno, estamos ya un poquito al límite. Bien, ¿cuál es la idea del repaso, digamos? Pero no del repaso, sino de la introducción al texto. Que podamos ir viendo algunas cositas que son importantes para poder comprenderlo, ¿no? El texto nos habla de la posguerra, es decir, lo que pasa después de la guerra, ¿no? Pero nosotros vamos a llamarlo también periodo de entreguerras, ¿no? Porque es como un periodo que está como al medio de dos guerras, ¿no? Un sanguchito de dos guerras. La primera que acaba de terminar y la segunda que como que está ahí cerquita por venir. El texto va a empezar a decirle cosas que cambiaron, cosas que empezaron a modificarse, y una de las principales que cambió, como dice acá la palabrita esta, la política y la economía. ¿Qué cambió de la política y la economía? La relación que existía entre estas dos. Si nosotros decíamos que antes el Estado buscaba en cierta medida por políticas tratar de resolver algunas cuestiones, acá luego de la Primera Guerra Mundial, el Estado va a terminar por apuntalar los intereses económicos particulares de sus empresas, ¿no? De las empresas que están en su territorio o que han nacido dentro de ella, ¿no? Y va a tratar de apuntalar esos intereses. Y si el ejemplo más claro es cómo a través del imperialismo se buscaba esto, ¿no? Que la guerra fue por eso, por un interés económico, ¿no? No fue por un interés territorial o puntualmente un interés diplomático. Y acá tenemos que aclarar también que la guerra no fue algo que nos haya beneficiado a todos por igual. Estados Unidos fue el gran beneficiado porque primero tuvo algunas cositas que pudo aprovechar, como por ejemplo el no haber sufrido los devastadores hechos de la guerra en su territorio, y por otro lado también el hacer sobrevivir su comercio, ¿no? Su actividad comercial. Dentro de esto tenemos que destacar que la ruina, bueno, no fue tanto para Estados Unidos, pero sí fue tanto para vencedores como para vencidos dentro de Europa. Tanto los países que lograron avanzar, que ganaron la guerra, lograron una devastadora calamidad en sus territorios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los dos sufrieron ruinas, ¿no? Tanto los que ganaron. Inglaterra, uno de ellos, que no pudo sostener la economía, que era una de las principales economías del mundo antes de la Primera Guerra Mundial, es como que termina resentida. Y Alemania, bueno, en Alemania puntualmente, producto de esto que va a ser los tratados de paz, va a empezar a florecer un fuerte resentimiento contra los modelos liberales. Recuerden que ellos tenían un modelo de régimen monárquico, y en cambio van a apuntalar una ideología de tipo nacionalista, lo que va a dar lugar a algunas cositas que tal vez les interesen ver a ustedes, ¿no? ¿Por qué por qué apuntamos a los tratados de paz? Bueno, porque a pesar de haber logrado grandes avances en el territorio diplomático, que perseguían algunos objetivos, no terminan por damnificar o por terminar de destruir la economía alemana, ¿no? Y de muchos otros países. Los objetivos que buscaban los tratados de paz, puntualmente el último tratado de paz, que es el Tratado de Versalles, era tratar de terminar con los regímenes políticos ya anticuados, pero casualidad surge uno nuevo, que es la Unión Soviética, pero tratar de terminar con los que ya existían, como por ejemplo el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán o el Imperio Romano-Germánico, el Imperio Otomano, estos tipos de modelos que ya parecían obsoletos, ¿no? Tratar de controlar a Alemania también era otro objetivo, tratar de regularla, que no se escape tanto en sus políticas, sobre todo esto del recorte militar, y de tantas otras cosas, ¿no? Reestructurar el mapa de Europa, producto de esto de que Alemania pierde la guerra, queda un vacío de poder que ese vacío de poder, no solamente en el aspecto político, sino también en el económico, que no termina de llenar ningún otro país, porque el peso de Alemania dentro de Europa y en el mundo es importante, ¿no? Entonces hay que tratar de cubrir esa falencia, pero lo dice el texto, no pueden hacerlo, porque los países europeos están en ruina también.
y evitar con futuros conflictos entre los ganadores. Los que ganaron la guerra, bueno, que no se ponen a discutir, ¿no? Y esto es interesante porque Estados Unidos es el que está proponiendo esto. Diciendo, chango, bueno, ya se ganó la guerra, y dice, así que tranquilos todos. Pero hay uno que otro que dice, che, pará, a vos te tocó más un pedazo más grande de torta. Y bueno, dicen, pero ya ganamos, ya tenemos todo. Bueno, es como que para que se conformen con lo que les tocó. Como dijimos, Estados Unidos fue el que encaró las negociaciones de paz a pedido de los perdedores, los derrotados, porque creían que era más imparcial. No terminó siendo eso. Pero lo que intentó hacer el presidente de Estados Unidos, que era Woodrow Wilson, con el tema de los tratados de paz, era poner fin a la democracia secreta o a este tipo de tratados secretos. Vieron que existían como acuerdos secretos entre un país y otro. Bueno, tratar de ponerle fin a eso, ¿no? Y por otro lado también hacer algo interesante, ¿no? Es como que previniendo lo que va a venir, diciendo, bueno, chicos, si en el día de mañana vuelve a pasar esto de la guerra, hay que ponernos de acuerdo qué cosas hacer. Es como que ya lo veía venir, ¿no? No sé, bueno, dice, chicos, si la próxima vez nos agarramos las piñas, no hay que pegarse acá, no hay que romper vidrio, no hay que tirar la casa por la ventana, no hay que hacer nada de esto, ¿no? ¿Qué es lo que propone Woodrow Wilson? Bueno, la próxima vez que existe una guerra así, un conflicto internacional tan grande, no hay que meterse con el comercio, no se meta porque el comercio es sagrado. Y acá es cuando tenemos algunas cuestiones para analizar. No interrumpir la navegación, sobre todo de los barcos mercantes. Evitar el proteccionismo, es decir, que los países se cierren. Es necesario seguir comerciando. Desanimar la carrera armamentista. Y bueno, todo esto va a dar lugar a que surja más adelante lo que es la Sociedad de Naciones. Que, oh casualidad, que Estados Unidos no va a participar, ¿no? Porque el Senado toma una decisión de no involucrarse en este tipo de asuntos, ¿no? Porque están siguiendo una línea política que ya viene de George Washington, que decía, bueno, Washington decía, no hay que meterse en asuntos europeos, porque los asuntos europeos son traicioneros. Y además, América, para los americanos, ¿se acuerdan de ese lema? Después de la diplomacia o de la doctrina Monroe, ¿no? Esto no lo termina viendo realizado Woodrow Wilson, es por eso que Estados Unidos se retira de esto, ¿no? Y Estados Unidos, por otro lado, para que podamos entender qué pasa después de la guerra de Estados Unidos, va a ser el gran beneficiado, como lo decíamos al comienzo, se va a transformar en la primera potencia y, o casualidad, esa primera potencia va a ser acreedora de todas las deudas. Si en un comienzo Inglaterra era casi acreedora de todas las deudas, de todos los préstamos, era acreedora de la deuda de Estados Unidos, después que termine la guerra va a ser todo lo contrario. Qué interesante, ¿no? Y por otro lado, la guerra va a ser para él lo va a beneficiar mucho porque, como decíamos, no se peleó su territorio. Y por otro lado, es que durante la guerra Estados Unidos nunca dejó de comerciar con los países europeos. Y acá dos cositas para poder contarles. Primero, no dejó de comerciar, ni con el bando de la Entente, ni con el bando de los aliados. Y por otro lado, Estados Unidos, la segunda cosa, no solamente comercializaba productos manufacturados o ya elaborados, sino también materias primas. Era el dueño de la espinaca, de la lata de espinaca, del barco donde se llevaba la espinaca. Era dueño de casi todo. Entonces, eso le dio un empuje grande, ¿no? Quizá vamos a ver que Argentina también logra su empuje, pero no tan interesante como Estados Unidos. Pero por otro lado, si había un ganador, también hay un perdedor. Hay una consecuencia de la guerra, va a ser que debido a que Alemania pierde la guerra y se le imponen sanciones muy severas, que la parte oriental de Europa va a empezar a cuestionar los modelos liberales de gobierno o las perspectivas democráticas, ¿no? Donde hay gran participación del pueblo, una constitución, un modelo parlamentario. Y acá es que yo quiero marcarles esto, ¿no? Va a haber, aparte de eso, el cuestionamiento no solamente a la parte gubernamental, sino también al estilo de vida que promueve este tipo de ideología. Y este cuestionamiento viene desde la izquierda, por ejemplo, de Rusia, de la Unión Soviética ya armada, pero también viene de la derecha. Y esto es lo interesante, ya que la izquierda apunta contra el capitalismo, pero en cierta medida ve con buenos ojos el tema de la participación democrática y todo eso. Pero por otro lado, la derecha ve con malos ojos todo. Es decir, que todo eso, la tradición democrática, los modelos parlamentarios, no
no sirven. ¿Por qué? Porque están haciendo que, si ya hay una crisis económica, está haciendo empeorar. Recuerden que una de las sanciones es abandonar los modelos monárquicos y adoptar modelos constitucionales. Entonces, recortar el poder a los reyes para poder dárselo, en comillas, al pueblo, ¿no? Esto ya de Estados Unidos, llevar la libertad hacia otros lugares, bueno, ya empieza aquí, ¿no? Bien, y otro problema que también es importante dentro de este escenario, de este contexto, es que también los cuestionamientos llevan a que se rechacen los gobiernos constitucionales y los modelos representativos y a la misma civilización liberal. Esta tradición burgués liberal de la Revolución Francesa y todo ese tipo de cosas que llegaron, como que se empiezan a rechazar. Y por consecuencia, ¿qué modelos o qué ideología surge de esto? Bueno, puntualmente surge algo que ustedes ya conocen, ¿no? Y ya vamos a verlo. Esto lleva a cuestionar el tema de la razón y valorar por encima de todo el tema del instinto, de la supervivencia, de la superioridad. Y acá vamos a dar lugar a algo que ya conocen. Todo esto va a desembocar en los fascismos y totalitarismos europeos. Bueno, el Hitler y Mussolini, los representantes, o el Estado, o la Alemania nazi, o la Alemania fascista y la Italia fascista, perdón, que son los dos ejemplos, ¿no? Después van a haber otros estados totalitarios que también vamos a estudiar. Estos estados van a tener un tinte muy fuerte de nacionalistas. El nacionalismo va a estar como caracterizado por un fuerte resentimiento hacia lo que ha pasado durante la Primera Guerra Mundial y sobre todo los tratados de paz, de contar un gran apoyo hacia el discurso nacionalista por el tema de los eslogans que utilizan, ¿no? Hay que rechazar a viva la patria, viva el sentimiento nacional, hay que ser patriota. Bueno, este tipo de cosas es lo que primero la población está tratando de escuchar y tratando de decir, bueno, que esta es la solución. Y es muy fácil en este momento que pueda surgir cualquier representante que siempre tenga el apoyo de la sociedad burguesa de estos lugares para poder llegar al poder y utilizando este tipo de discurso. El otro tinte o las otras características son que son antisemitistas, o tienen un rechazo muy grande hacia los judíos puntualmente, echándole la culpa de casi todo, ¿no? Y por otro lado son antiliberales y anticomunistas, es decir, rechazan los modelos representativos y liberales y también rechazan los modelos comunistas socialistas, ¿no? Ni con uno ni con otro. Es la tercera vía que está proponiendo en este momento. ¿Y qué es lo que posibilita que esto llegue a realizarse, que estos estados fascistas lleguen a realizarse? Bueno, lo vamos a ver puntualmente, pero estas son las 4 cosas que posibilitan. Primero, la debilidad del Estado liberal alemán, ya impuesto, armado, ante la crisis económica, que no pueden resolverla, ¿no? Y un desencanto y descontento con los modelos liberales. Y por otro lado, la amenaza de la revolución social o comunista, diciendo, bueno, no hay que caer ahí, no hay que ir para ahí. Y por último, el tema del resentimiento contra los tratados de paz, que va a desembocar en un pleito, y de ese pleito van a salir tanto Hitler y Mussolini, de las autocracias contra las democracias. ¿Hasta qué punto sirve la democracia? ¿Es real? ¿Nos sirve? ¿Nos ayuda? ¿Nos está hundiendo más? Se dirían, ¿no? Para comparar un poquito también con la situación en que estamos nosotros en pandemia, una crisis económica muy importante, y ver cómo también un discurso por ahí nacionalista que trata de apuntalar sobre una crisis, pero no solucionarla, ¿no? Ni tanto políticas estatales ni como políticas de las mismas empresas encuentran una solución, pero sí yo veo que se ve en las redes sociales que se ataca muy puntualmente, o sea, se elaboran soluciones sobre lo que es la situación social, ¿no? La situación económica, ¿no? Que es interesante esto, ¿no? Hay una crisis, pero nadie sabe cómo resolverla, pero sí sabe cómo resolver las consecuencias de la crisis. Bueno, esto es lo que va a pasar en Alemania también, y por ese motivo van a surgir este tipo de gobiernos, que como dijimos, que son los fascistas o los estados totalitarios. Bien, hasta aquí brevemente, chicos, espero que les sirva. Nos estamos viendo en la clase que viene y cualquier cosa me consulta. Thank you.